el poder, que nos va a permitir el poder comprender en qué consiste la hipocresía. Y para ello es necesario que sepamos qué quiere decir hipócrita. Hipócrita es aquella persona que finge una cualidad, un sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Como vemos ahí plasmado en la imagen, hay una mujer que está pasando por una situación dolorosa, por una dificultad, y a su lado, por la expresión que se refleja allí, vemos que no hay un acompañamiento sincero, que esa amistad no es real, que por alguna razón, muy posiblemente, está fingiendo esa amistad, está fingiendo ese sentimiento, es decir, está siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hay un interés personal que impide que la persona sea auténtica, sea genuina ese sentimiento. Sin embargo, Jesús nos habló hace ya más de 2000 años acerca de esta dolencia del alma en la humanidad, presente en la humanidad. Y Él nos da una visión mucho más amplia acerca de la hipocresía. Y nos dice, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, tú que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos la primera enseñanza de Jesús. Hipócrita somos cuando juzgamos los errores de los demás, cuando vemos en los demás aquellos errores, aquellos defectos, aquellas situaciones negativas antes que vernos a nosotros mismos. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que el ser humano tiene esa tendencia de ver el mal del otro antes de ver el mal en sí mismo. Y para poder ver nosotros, para poder juzgarnos a nosotros, es necesario que tengamos como una perspectiva diferente, es decir, ver como si fuéramos una tercera persona, es decir, cuestionarnos, ¿qué pensaría yo si viese a otro hacer lo que yo hago, hacer lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo me juzgaría si yo fuese ese tercero? Mirando desde afuera, ¿cómo vería yo esa acción? Sin duda alguna, el orgullo muchas veces es el que nos hace que nos pongamos una venda, que no queramos ver esos defectos que están allí arraigados en nosotros. Y por eso se nos hace fácil verlos en los demás y no los detectamos en nosotros. Ese orgullo es contrario a la caridad, porque la caridad es sencilla, la caridad es modesta, la caridad es indulgente. Y el orgullo es el móvil que se encuentra allí en el fondo de esas acciones negativas que nosotros muchas veces cometemos, muy en el fondo y a veces sin percibirlo está allí como móvil de esas acciones. Y también recordamos este episodio de la vida de Jesús, cuando los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron de pie en medio del pueblo y le dijeron, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Moisés nos enseñó en la ley que debemos lapidarla. ¿Tú qué opinas al respecto?
¿qué opinas tú acerca de eso? Y esto lo decían para tentarlo, para tener de qué acusarlo. Sin embargo, Jesús se inclina y empieza a escribir en la tierra. Y al ver que persistían con este cuestionamiento, Jesús se levanta y da esta enseñanza maravillosa. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y se inclinó nuevamente a seguir escribiendo en la tierra. Y al escucharlo hablar de ese modo, se fueron alejando uno tras otro. Los ancianos se alejaron primero. Y luego quedó Jesús a solas con la mujer. Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿No te condenaron? Y ella respondió, no, Señor. Yo tampoco te condenaré, le dijo Jesús. En adelante vete y no peques más. Qué enseñanza tan hermosa nos deja Jesús ya desde hace tantos años que nos acompañó por nuestro tránsito terrenal. Y aún hoy nos cuesta muchísimo ponerlo en práctica, porque no vemos en los demás, en aquella persona necesitada de comprensión, sino por el contrario, aquella a la cual se juzga. Muchas veces injustificadamente también ocurre. Y esta máxima de Jesús hace de la indulgencia un deber, porque es nuestro deber el no juzgar a los demás sus defectos, sus errores, sus equivocaciones. Nos enseña que debemos juzgarnos a nosotros mismos con mayor severidad, porque con los demás somos muy clarividentes, vemos muy a la perfección esas fallas, esas equivocaciones, pero cuando se trata de nosotros somos muy débiles, ¿sí? No podríamos, antes de reprochar la falta en alguien, debemos tener cuidado de que esa falta no recaiga en nosotros, porque muchas veces reprochamos aquello de lo que adolecemos, ¿sí? Entonces, juzgamos a los demás, pero resulta que nosotros estamos actuando de igual manera, o en una época anterior pudimos haber actuado de esa forma, ¿sí? Todos, absolutamente todos, tenemos malas inclinaciones. Tenemos defectos por corregir, costumbres que modificar, porque estamos en un planeta de expiación y de pruebas. Eso quiere decir que aún no hemos alcanzado la perfección, estamos en ese camino y es necesario que nosotros nos liberemos de esas cargas para seguir evolucionando en esa montaña hacia el progreso. Entonces es importante comprender que todos, absolutamente todos, tenemos fallas y eso nos va a ayudar a evitar ese juzgamiento. Cuando vemos esta imagen, ¿qué se nos viene a la mente? Falsedad. Está prometiendo algo que no va a cumplir. Exactamente. Resulta que muchas veces nosotros reprobamos algo, pero ese algo que nosotros reprobamos es lo que nosotros terminamos haciendo. Puede ser que en este momento yo no lo esté haciendo, pero debido a las circunstancias que me envolvieron, me dejé llevar, caí y cometí ese mismo error del que yo mucho reprobaba, del que mucho hablaba. Jesús no podía prohibir la reprobación del mal, porque él siempre fue muy directo, fue muy claro en sus enseñanzas
enfrentaba a aquellos que estaban en el error, los esclarecía, les decía en qué estaban fallando. Él fue un vivo ejemplo de ello. Sin embargo, lo que quiso decir él es que la autoridad de esa reprobación está en razón a la autoridad moral del que la pronuncia. ¿Sí? Ser culpable de aquello mismo por lo que se recrimina a otro implica renunciar a esa autoridad. Entonces, ¿con qué autoridad moral voy yo a decirle de pronto a un hijo, a un familiar, mire, no tome, el alcohol es dañoso, es malo para su organismo, en fin, causa muchas enfermedades, cuando yo cada 8 días me la paso tomando? ¿Sí? Es incoherente. O como decirle, mire, no fume, el cigarrillo es muy malo para la salud, ha ocasionado cáncer, mucha gente ha muerto a causa de este vicio. Cuando yo voy y fumo o yo mismo mando a mi hijo a que compre los cigarrillos, ¿sí? Eso no tiene coherencia. Lo mismo sucede no solo con los vicios, sino también con aquellos defectos morales. Cómo exigir a los que nos rodean, no, mire, no diga mentiras, cuando yo me la vivo diciendo mentiras. Entonces debemos tener esa autoridad para poder reprender o para poder realizar siquiera una observación a otra persona. Sin embargo, eso no nos da el derecho de nosotros juzgar, ¿sí? Por ejemplo, si yo, digamos que yo no digo mentiras, ya superé eso, y me doy cuenta de que otra persona dice mentiras, entonces ¿será que tengo el derecho de juzgarlo? ¿No, cierto? Porque yo en este momento de pronto ya superé esa situación, pero tengo otras cosas que superar. No esa, precisamente en la que está cayendo mi hermano. Yo no estoy cayendo en esa falla, en ese error, pero sí tengo otros errores diferentes que superar, otros errores distintos que corregir. Entonces eso no me da a mí el derecho de juzgarlos de esa manera, de una forma negativa. Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que la conciencia íntima niega todo respeto y toda sumisión voluntaria a aquel que, investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. Entonces, aquella persona que está investida de un poder y que abusa de él porque no destina ese poder al bienestar general, al bienestar social, ya la sociedad no lo va a ver como autoridad, ya no va a tener el respeto de la sociedad. Y nos dice, para Dios la única autoridad legítima es la que se apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. Solo podemos arrastrar con nuestro ejemplo, solo podemos dar autoridad con nuestro ejemplo. Todas estas enseñanzas que hemos extraído del Evangelio de Jesús nos llevan a la indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia? La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para prestar un servicio, y aún así tiene cuidado de atenuarlos, tanto como le sea posible. No hace observaciones que choquen, ni tiene reproches en los labios, sino solamente consejos, lo más a menudo velados. Entonces, no es hacernos los ciegos con el error de la persona, de eso no se trata. Se trata de no reprochar, simplemente dar
consejos, dar un buen consejo, no herir a aquella persona por aquella situación en la que está cayendo, sino tratar de orientarlo, de esclarecerlo, de ayudarlo. Y nos dicen los espíritus, no juzgues a los demás, no juzgues las faltas de nuestro prójimo, cualquiera que sea. Solo juzguen con seriedad sus propios defectos. A eso es a lo que estamos llamados. Pero ¿cómo ejercitar esa indulgencia que a veces se nos es tan complicada ejercitar? En el libro Síntesis del Manual Práctico del Espiritista, por Ney Prieto Pérez, encontramos unas pautas que nos van a ayudar a poder ejercitar esa indulgencia en nuestra vida cotidiana. Y nos dice como primera pauta, retirar las críticas y juicios falsos a quien quiera que sea. Dejemos de estar criticando. Muchas veces las personas critican desde cosas muy triviales, que cómo se vistió, cómo se peinó, qué hizo, qué no hizo, hasta ya cosas más profundas que tienen que ver ya con su personalidad. Entonces debemos retirar esas críticas, porque cuando criticamos, una consecuencia se extrae de la crítica, y es que no debemos caer en aquello que nosotros estamos criticando. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consiste en no ver más que superficialmente los defectos de nuestro prójimo y hacer un esfuerzo por ver aquellas cosas positivas, porque por lo general nos concentramos solamente en las equivocaciones, en las cosas negativas. Debemos tratar de encontrar lo positivo que hay en aquella persona, lo bueno, lo virtuoso, y no enfocarnos simplemente en los errores. Procurando discretamente enterarse de las amarguras de alguien con el sincero propósito de atenuar su dolor. Con ese sincero propósito, no simplemente con el fin de chismosear, de curiosidad de la vida de la persona, no, sino con ese real, sincero, real deseo de atenuar el dolor, de brindar una palabra de consuelo, de brindar una palabra de ánimo que le sirva de ayuda. Dirigiendo con suavidad y seguridad las observaciones que tengamos que hacer en nuestras relaciones laborales. ¿Cuántas veces no vemos personas que tienen un cargo elevado en una empresa, son jefes, manejan personal y pasan por encima de sus subalternos por el hecho de ser jefes? Entonces gritan, dicen palabras ofensivas, que si algo salió mal, se enfurecen, ¿sí? Debemos, sea la posición en la que nos encontremos, ya seamos jefes o seamos subalternos, mantener esa suavidad y realizar las observaciones de una manera tranquila, de una manera respetuosa. Si hay alguna falla en el trabajo, mira, te estás equivocando en esto, puedes hacerlo de esta manera, de una forma muy asertiva, para que no empiece ese mal ambiente laboral, esos conflictos allí en nuestras relaciones laborales. Transformando en el ambiente hogareño las oportunidades de las llamadas de atención a los seres que nos fueron confiados, en ocasiones de esclarecimiento tranquilo y objetivo,
en vez de mostrar solamente las fallas y errores. No solo debemos practicar la indulgencia en el trabajo, en la calle, con los vecinos, externamente, no. Desde el interior de nuestros hogares debemos empezar a ser indulgentes, porque muchas veces somos más severos allí, en lo íntimo de nuestro hogar, con quienes convivimos. Y, y es necesario practicar la indulgencia. Muchas veces como padres caemos en el error de juzgar y de remarcar, resaltar lo negativo de nuestros hijos. ¿Sí? Por ejemplo, no, pero es que usted es desordenado, usted es grosero, usted es desobediente. En fin, el listado de las cosas negativas. Debemos tener cuidado de cómo educamos a nuestros hijos. Debe ser a partir de lo positivo, resaltándole también sus virtudes y orientándolo en aquellas cosas que está fallando. ¿Sí? No se trata de simplemente decir que hacer de cuenta que el niño o el joven no está cometiendo ningún error. No, porque nosotros como padres tenemos el deber de corregirlos, pero hay que mirar cuál es la forma, sin necesidad de herirlos, con un diálogo fraterno, con un llamado de atención que sea tranquilo, que sea objetivo. Impidiendo que los problemas particulares que nos son confiados por aquellas personas que recurren al auxilio en el grupo espírita sean del dominio público. Acá en el centro espírita prestamos un servicio que es el servicio de atención fraternal. Allí las personas que de pronto estén pasando por una situación difícil, que necesiten un consejo, una ayuda, una palabra o simplemente el ser escuchadas, porque a veces solo requieren desahogarse, pueden acudir a nuestro centro espírita y solicitar la atención fraternal. Y esta atención es con carácter reservado. Las personas no van a salir a publicar los problemas que nos han confiado, porque es de gran responsabilidad el poder ayudar a las personas, porque no es fácil abrir nuestro corazón y contar las situaciones que vivimos. Entonces, de ahí que nos recomiende Ney Prieto Pérez esa prudencia en estas situaciones. Y continúa Jesús enseñándonos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera de la copa y el plato, mientras que por dentro estáis llenos de rapiña y de impurezas. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior de la copa y del plato, a fin de que también quede limpio el exterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bellos a los ojos de los hombres, pero por dentro están llenos de rapiña y de podredumbre. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías y de iniquidades. Jesús hablaba de esta manera. ¿Por qué? Porque los fariseos eran observantes de esas formalidades exteriores, de esas prácticas del culto exterior, de las ceremonias, y aparentaban una gran severidad de principios, pero debajo de esa apariencia se ocultaban esas costumbres contrarias a la moral. Entonces,
Para ellos la religión no era más que un medio para alcanzar sus fines que de objeto de fe sincera. Entonces, por eso Jesús les hacía ese llamado, que no fueran hipócritas, porque aparentaban una cosa que no poseían, aparentaban virtudes que no tenían, simplemente para tener poder sobre el pueblo. Y algunos escribas y fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Toman los alimentos y no se lavan las manos. Y Jesús le respondió: ¿por qué violáis vosotros el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, ya ellos habían hecho, era un culto exterior y era más fácil lavarse las manos que limpiarse el corazón. Era más fácil cumplir con los ritos exteriores, cumplir con los cultos, que purificar su corazón. Y después Jesús le dijo al pueblo: oíd y comprended bien esto. No es lo que entra a la boca del hombre lo que lo hace impuro, es lo que sale de la boca del hombre lo que lo hace impuro. Porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, la maledicencia, los asesinatos, los adulterios, los robos, los falsos testimonios, en fin, esas son las cosas que hacen impuro al hombre. El que coma sin haberse lavado las manos no lo hace impuro. Y esto lo decía, ¿por qué? Porque los judíos habían descuidado ya sus deberes, como los deberes de la ley de Dios, simplemente por seguir los lineamientos establecidos por los hombres, esas normas. Entonces ya el fondo había desaparecido y simplemente se había centrado en la forma. ¿Será que eso nos está sucediendo actualmente? ¿Todavía estaremos fijándonos solo en la forma y no en el fondo? ¿Ustedes qué opinan? Efectivamente, aún continuamos muchas veces dándole más importancia a lo exterior. Y con gran dificultad ahondamos en nuestro interior, con gran dificultad hacemos ese viaje interno para conocernos a nosotros mismos, para mirar qué es lo que necesitamos cambiar y para empezar ese trabajo que es día a día, ese trabajo en nosotros mismos. Para ellos, para los judíos, era más fácil seguir siendo como eran, y se les había enseñado que Dios no exigía más que eso. De ahí a que Jesús les hiciera ese llamado. Entonces, no basta tener la apariencia del bien. Es preciso hacer el bien. Es preciso que seamos puros de corazón. Y lo mismo ha sucedido con esa moral de Cristo. Muchos cultos, muchos cristianos han limitado simplemente la salvación a ceremonias, a rituales, y han dejado de lado la reforma moral, siendo esto un grave error, porque la moral de Cristo es lo que nos va a llevar a nosotros a poder conducirnos en el bien,
el poder llegar a Dios, el poder alcanzar esa perfección a la cual estamos llamados como espíritus inmortales. Jesús nos sigue hablando y nos sigue ampliando la visión acerca de la hipocresía. Y nos dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los hombres. En cambio, cuando tú quieras orar, ve a tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto. Y tu Padre, que ve lo que ocurre en secreto, te recompensará. Y les dijo, cuando te presentes a orar, si tienes algo contra tu hermano, anda, perdona. Y luego ve a orar para que tu Padre también te perdone. Y también dijo esta parábola, 2 hombres entraron a un templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, y tampoco soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo. El publicano, por el contrario, allí permanecía de rodillas, no osaba levantar su mirada al cielo y dándose golpes en el pecho decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Os declaro que éste volvió justificado a su casa y el otro no, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Qué bonita enseñanza que nos sigue regalando nuestro amado Maestro Jesús, ese modelo y guía de la humanidad. No debemos aparentar, no aparentéis orar mucho, pues no es por la abundancia de las palabras que seréis atendidos, sino por la sinceridad de ellas. Esa oración debe ser una oración sincera que nazca del corazón, para que pueda llegar allí a Dios, para que pueda ser atendida. No es la cantidad de palabras. Muchas veces, uy, cómo ora de bonito esa persona, qué cantidad. Pero ¿será que sí estaba el sentimiento puesto allí? Es realmente lo más importante, el sentimiento con el cual oremos. Y tener en cuenta que no debemos orar con orgullo, como el fariseo, como lo hacía el fariseo. Porque él en esa oración, ¿qué estaba haciendo? Estaba juzgando, simplemente estaba juzgando. Ay, no soy ladrón, no soy corrupto, no soy como este publicano, creyéndose superior al publicano. Debemos hacerlo como lo hacía el publicano, simplemente viendo nuestros propios errores, viendo nuestros defectos y rogando a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para poderlos superar, para poder salir adelante. Y continuando con esta enseñanza que encontramos en San Mateo, capítulo 6, del 1 al 4, nos dice: tened cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres, para que éstos las vean. De lo contrario, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna,
No hagas sonar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha, para que la limosna permanezca en secreto. Y tu Padre, que ve lo que ocurre en secreto, te recompensará. Hacer el bien sin ostentación. Muchas veces buscamos ese reconocimiento por el bien practicado y de pronto llegamos a esto, ¿no? Ay, mire cómo hago el bien, cómo soy generoso, cómo ayudo, ¿cierto? Y buscamos ese reconocimiento de los hombres, buscamos el aplauso, buscamos las gracias. Y cuando ayudamos y de pronto no nos dan las gracias, uy, pero ni las gracias dan, yo mejor no vuelvo a ayudar. Eso con gente ingrata, eso no vale la pena. ¿Por qué? Porque es nuestro orgullo, nuestro egoísmo el que nos lleva a querer buscar ese reconocimiento. Y nos dice el Evangelio que hacer el bien sin ostentación es un gran mérito. Ocultar la mano que da es más meritorio aún. ¿Cuántos hay que solo dan con la expectativa de que quien recibe el beneficio proclame por todas partes quién fue su benefactor? ¿Cuántos hay que públicamente donarían grandes sumas de dinero, pero que a escondidas no darían ni una sola moneda? Que la mano izquierda no sepa lo que da la mano derecha es una imagen que caracteriza admirablemente la beneficencia practicada con modestia. Pero esa modestia sincera, porque también existe la falsa modestia. Aquellas personas que tienen ese cuidado de ocultar la mano que da, pero dejan una parte a la vista y miran alrededor suyo para que darse cuenta de que alguien los vio. O sea, es una simulación de la modestia. Entonces, están satisfechos porque se dieron cuenta que alguien los vio. Querían aparentar ante la gente que eran modestos, pero no lo eran. Buscaban de todas maneras ese reconocimiento. Y nos dice el Evangelio, ¿están satisfechos por ello? ¿Los vieron? Sí, están satisfechos por ello, pero eso es todo lo que tendrán. Aquel que busca ser alabado en la tierra por el bien que practica, ya se pagó a sí mismo. Dios no le debe nada más, solo le queda recibir una sanción por su orgullo. Entonces, muchas veces pensamos que, ay, hice el bien, busqué el reconocimiento, pero fue como si no hubiera hecho nada, porque ya fue pagado por los hombres, por el reconocimiento de la humanidad. Y solo le queda recibir es una sanción por ser orgulloso. Entonces, también vemos, también el Evangelio nos dice que cuál será la recompensa de aquella persona que solo hace pesar en la espalda de quien recibe el beneficio, ese beneficio como una carga. Entonces es cuando echamos en cara el beneficio que hemos practicado. ¿Qué recompensa habrá para ellos? Ninguna, porque ni siquiera escuchará que bendigan su nombre, porque aquella persona que recibe ese beneficio se va a sentir humillada, se va a sentir herida debido a la forma
en cómo se ha prestado ese beneficio. Entonces, en esas condiciones, el beneficio es como una moneda falsa, es decir, no tiene valor cuando lo practicamos de esa manera. Nos dice también el Evangelio, además de la beneficencia ser practicada sin ostentación, además de ser caridad material, es caridad moral, porque se está beneficiando a la persona, pero no se está humillando por ese beneficio que se le está brindando. Entonces se está aplicando tanto caridad material como caridad moral, porque no afecta el amor propio de la persona, ni mancha su dignidad, ¿sí? Es muy distinto de recibir una limosna. La persona siente que se le está brindando es un servicio, que se le está brindando un apoyo. La persona puede llegar a sentirse amada, ¿sí? Entonces es muy diferente cuando se hace la beneficencia de esta manera a cuando se busca ostentar, cuando se busca ese reconocimiento. Y en el libro Agenda Cristiana, psicografía de Chico Xavier por el espíritu André Luis, nos deja unas enseñanzas hermosas en el mensaje que se titula Puedes creer. Y es importante que nos llevemos esta reflexión en nuestros corazones, no solo por hoy, sino para siempre. Puedes hablar acerca de la bondad a cada instante, pero si no fueras bueno, eso no servirá para tu felicidad. Podemos hablar del bien, podemos dar discursos enteros acerca de la bondad, pero si no lo practicamos, no seremos felices, porque la real felicidad viene cuando practicamos esa bondad. Puedes escribir bellas páginas con tus manos, atento a la inspiración superior. Sin embargo, si no imprimieras esa belleza en tu espíritu, no serás más que un mensajero carente de comprensión. Debemos interiorizar aquello que escribimos, aquellos mensajes que se reciben a través de la mediunidad. Si no lo tomamos para nosotros, para nuestra vida, simplemente seremos mensajeros carentes de esa comprensión. Puedes leer maravillosos libros con emoción y lágrimas, pero si no aplicaras lo que has leído, solo serás un pésimo registrador. Podemos decir, uy, ya me leí 5 libros, este año ya me leí 6 libros, qué libro tan hermoso. No debemos quedarnos simplemente en la admiración de esa literatura hermosa. Debemos interiorizarla en nuestras vidas, ponerlas en práctica. De lo contrario, estaremos siendo pésimos registradores. Puedes cultivar convicciones sinceras en materia de fe. Entre tanto, si esas convicciones no contribuyeran a tu renovación en el sentido del bien, tu mente quedará resumida a la función de una percha para máximas religiosas. Podemos tener la convicción de la doctrina espírita, los mensajes que nos entregan los espíritus, esa guía de la humanidad, ese esclarecimiento. Pero si no nos sirve para ser mejores cada día, simplemente serán conocimientos aquí,
pero no habrán bajado aquí. Entonces, qué bonito que podamos nosotros aplicar esas enseñanzas en nuestra vida, que no queden simplemente para ser admiradas. Tu capacidad de orientar puede incentivar la disciplina en muchas personas y sus personalidades mejorarán. Con todo, si tú no asimilaras la disciplina, la ley te enfrentará con el mismo rigor con que ella se vale de ti para el perfeccionamiento de los demás. Podemos incentivar a otros disciplina, pero también es nuestro deber tener esa disciplina con nosotros mismos, empezar a trabajar en nosotros mismos por nuestro perfeccionamiento. Puedes conocer a la perfección las lecciones para seguir tu camino e ingresar ante los ojos mortales del mundo a la galería de los héroes y los santos. Pero mientras no practiques las buenas enseñanzas que conoces en relación con las leyes divinas, deberás volver a comenzar tu trabajo una y otra vez, siempre con crecientes dificultades. Ante los ojos de los hombres podemos parecer justos, podemos parecer santos, pero solo Dios conoce nuestras acciones, conoce nuestra realidad interior. Y si no practicamos esas buenas enseñanzas, tenemos que repetir nuevamente la prueba y tendremos que volver a venir. Gracias a la reencarnación tenemos esa oportunidad. Por eso cada existencia es una oportunidad de oro, una oportunidad valiosa que debemos saber aprovechar para seguir provisionándonos de aquellas virtudes, de aquellos tesoros que son los que realmente tienen valor allí en la espiritualidad cuando partamos de este mundo. Puedes nombrar a Jesús Maestro y Señor. No obstante, si no te decidieras a aprender y prestar servicio según sus enseñanzas, tus palabras carecerán de sentido. Entonces no es solo decir Señor, Señor, no es solo nombrar a Jesús, es que podamos realmente seguir sus enseñanzas, que podamos cada día de nuestra vida esforzarnos, porque requiere de un esfuerzo para nuestra propia reforma, para empezar a practicar el bien, empezar a dar a los demás aquello que nos gustaría recibir, dejar el juzgamiento, dejar el señalamiento y empezar a mirarnos a nosotros mismos para que nuestras palabras no sean carentes de sentido y podamos ser instrumentos de Dios para el bien de la humanidad. Muchas gracias.